El Evangelio de Juan contiene testimonios y evidencias para confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Dos propósitos declara el mismo Juan que tuvo en mente para escribir el Evangelio de Juan. Juan testifica de Jesús. Y para ello presenta a sus lectores 7 señales, 7 milagros. De todos los milagros que los evangelios registran, Juan selecciona 7, nada más, para testificar de que Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios. El mismo Jesucristo dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 19 y 20. Lean conmigo, por favor. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Noten esto, por favor, en su lectura. Jesús es el Hijo de Dios. Escuchen bien, no es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Juan hace esa aclaración y lo que quiere decir es que Jesús tiene la misma esencia que el Padre Celestial. Es igual a Dios. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan dice que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que había de venir, dijo Juan. Sin embargo, Jesús dice lo siguiente, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesucristo. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, las credenciales divinas de Jesucristo son las obras, las señales. Por eso el Evangelio de Juan no le llama milagros, le llama señales. Las señales apuntan a Jesucristo de que Él es el Hijo de Dios.
el Salvador del mundo. Jesucristo demostró esas evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Ahora vamos en esta serie de sermones que estoy presentando sobre los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Vamos al cuarto. El milagro de la multiplicación de los panes y los pescaditos. Es interesante que de los milagros que Juan selecciona, este cuarto milagro aparece en todos los evangelios. Este cuarto milagro lo registran Mateo, Marcos y Lucas, así como el Evangelio de Juan, la alimentación milagrosa. Comienza diciendo Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. No es que sea otro lago, ellos le llamaban mar, en realidad es un lago, el mar de Galilea, sino que el otro lado, la otra orilla, llevaba el nombre de Tiberias. Es el mismo lago. Versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Noten esto. Le seguía gran multitud, pero Jesucristo no se dejó deslumbrar por las multitudes. Las multitudes, las masas, no eran movidas por una razón correcta, bíblica, espiritual. Y el mismo Evangelio lo dice una y otra vez. ¿Por qué es que iban las multitudes tras Jesús? Por interés. Iban simplemente para recibir un beneficio material. Eran movidos por la enfermedad. Querían sanidad física. No tenían el interés de oír la palabra de Dios. No tenían la intención de andar en los caminos de Dios. La gente iba en masa. Algunos comentaristas bíblicos opinan que la población total de la región de Galilea tal vez era de unas 40,000 personas, los habitantes de esa región en esa época. Y si sacamos un cálculo, ¿de qué tamaño aproximadamente estamos hablando? ¿De qué cantidad eran las que seguían a Jesús? Bueno, podríamos decir que aquí, antes de este milagro, dice que alimentó aquí a 5,000 hombres, dice el texto bíblico, ¿verdad? Pero ahí no están contadas las mujeres y los niños. Tomen en cuenta esto, es muy importante. Es un dato que nos da un panorama, una fotografía tal vez más completa. Dice que alimentó a 5,000, y si añadimos a las mujeres y los niños, podríamos estar hablando de una cifra 3 o 4 veces más grande, unas 20,000 personas.
Pero sabemos nosotros que las masas no eran movidas por una fe genuina, por un interés de su salvación. Eran movidas simplemente por interés material. En otro pasaje bíblico, después de haberse alimentado por medio de la multiplicación milagrosa de los panes y los peces, la gente lo siguió. En el capítulo 7 aparece, y Jesús los confronta y les dice: ustedes me buscan porque se saciaron, es decir, porque comieron gratis. Trabajen no por la comida que perece, les dijo el maestro. Entonces, no deslumbraba a Jesús el ver a las masas, a las multitudes. Se concentró en 12 hombres, dedicó todo su esfuerzo mayor de enseñanza, de preparación en 12 hombres. Al final, por ahí aparece una cifra que se le apareció, dice primera carta a los Corintios 15, el Cristo resucitado, como a 500 personas. Estamos hablando de que de estas miles de personas, solo un grupo pequeño eran los genuinos discípulos, los verdaderos seguidores del maestro. Solo unos pocos. Y entonces dice el texto bíblico, versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuerden ustedes que en la Pascua, ¿qué se celebraba? Se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto por mano poderosa a través de Moisés. El pueblo sale de Egipto y va al desierto, al monte Sinaí. La noche anterior de la salida de los israelitas, recibieron la orden de matar un cordero y de comerlo siguiendo algunas instrucciones. La Pascua era la liberación y simboliza para nosotros la libertad del pecado que nos da Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. A través de Él somos liberados de la esclavitud del pecado y de las consecuencias que vienen. Estaba cerca la Pascua. Ellos comían pan sin levadura y hierbas amargas. La Biblia dice que la levadura simboliza el pecado, la corrupción, la contaminación. Por lo tanto, el pan que se servía en la cena de Pascua era sin levadura. Cristo es el pan de vida, sin pecado. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Prueba. Un examen.
Claro que sí. Los discípulos estaban en un periodo de entrenamiento, de preparación para la obra evangelística que iban a hacer una vez que nuestro Maestro regresara al Padre Celestial y que el Espíritu Santo fuese derramado. Ellos estaban en una especie de escuela bíblica y Jesús les ponía pruebas, exámenes teóricos y prácticos. Jesús daba sus lecciones, no solamente eran teóricas, sino también eran prácticas. Él les mostraba con el ejemplo lo que quería que ellos aprendieran. Les habló de la obediencia al Padre y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les habló de la oración y cuán vital es para el alma y para la vida espiritual, y Él es un ejemplo de oración. Les habló de perdón y Él es un ejemplo de perdón. Les habló de compasión y todas sus acciones fueron movidas por compasión. Les habló de humildad y Él les mostró la humildad en acción. Y así podríamos continuar describiendo todas las enseñanzas que el Maestro quiso transmitir a través no solo de palabras, sino del ejemplo. Y entonces había exámenes, y aquí hay un examen, aquí hay una prueba, un ejercicio. Jesús dice: Felipe. Ahora, ¿por qué escogió a Felipe? Ahí están todos los discípulos, hasta Judas está ahí presente, están todos. Y Jesús dice: un examen, muchachos. Oh, ya viene, no estoy preparado, maestro. Hay un examen para ustedes. Felipe, ¿de dónde sacaremos para alimentar a toda esta multitud? Algunos dicen que Felipe fue escogido para hacer ese examen inesperado a los discípulos porque él era de Betsaida, una ciudad que estaba cerca de allí, y él conocía el terreno mejor que nadie, y él sabía dónde estaba la panadería del Chinito más cercana para ir a comprar el pan. Felipe, ¿de dónde sacaremos para alimentar a esta multitud? Y entonces miren la respuesta de Felipe. Felipe sacó la calculadora y dice, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Sacó la calculadora y dijo, maestro, mire, 8 meses de salario no serán suficientes para comprar pan para toda esta multitud. Un denario al día era el salario de un jornalero, era el salario mínimo, $1 al día, digamos. Felipe sacó la calculadora y dijo, 200 denarios no serían suficientes, ni siquiera para que coman un pedacito. La respuesta de Felipe es una respuesta humana, natural, terrenal. Es lo que cualquiera podría decir cuando solo está pensando en las posibilidades humanas. No está pensando en lo que Dios puede hacer, sino en nuestras capacidades. Felipe no tiene en mente lo que Dios puede hacer. Él solo piensa en lo que yo puedo o no puedo. ¿No le suena eso familiar a nuestra experiencia personal en la vida? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Podemos hacer esto? No se puede, no tenemos, no podemos.
pero no pensamos en lo que Dios puede hacer. Y precisamente esta serie de sermones que este servidor está compartiendo domingo a domingo es para que en nuestro caminar, en nuestra vida, aprendamos a confiar más en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros podemos. Y entonces, en la clase de Jesucristo, estaban los alumnos ansiosos levantando la mano. Yo, maestro, yo. Pregúnteme a mí. Ya Felipe respondió, ¿verdad? Yo, maestro. Y entonces está Andrés. Dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Levantando la mano todos. Yo, maestro. Andrés era uno de ellos. Entonces Jesús: Andrés. Y él ya dio esta respuesta. Aquí hay un niño que trajo su almuercito, 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué va a hacer eso para todos estos? Otra vez Andrés es reprobado, igual que Felipe, igual que todos nosotros, que solamente estamos pensando en nuestras posibilidades humanas, no en lo que Dios puede hacer. Las pruebas. La Biblia dice que Dios prueba nuestra fe. Y Santiago en su carta hace la aclaración: no confundan, dice Santiago, entre lo que es tentación y lo que es prueba. Dios no puede tentar a nadie. Las tentaciones son obra del diablo, o son el producto de nuestra propia concupiscencia. Las tentaciones tienen el objetivo de alejarnos de Dios. Las pruebas vienen de Dios. Las pruebas son situaciones en las que se está viendo nuestra respuesta. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Se califica nuestra respuesta ante situaciones adversas, difíciles, enfermedades, catástrofes, necesidades. Las pruebas tienen el objetivo de acercarnos a Dios. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando sacan el mineral de la tierra, viene sucio, viene con hierba, y entonces lo someten a altas temperaturas en un crisol para extraer las impurezas y que quede el oro puro. Asimismo es nuestra fe, es probada constantemente para que salga y brille nuestra fe. Básicamente, las pruebas son para ayudarnos a depender de Dios, a confiar en Dios. Y entonces, anoche estaba compartiendo con una joven de la iglesia y le decía: mira, hay 2 clases de pruebas, pero generalmente los cristianos solamente reconocemos una de esas 2 clases de pruebas. Reconocemos lo que es la prueba de la adversidad, dificultades, necesidades, pero no reconocemos la prueba de la prosperidad. La prueba de la prosperidad es cuando todo marcha bien. Tenemos salud, tenemos lo necesario, hay abundancia, vamos bien.
¿Qué ocurre cuando estamos en la prueba de la prosperidad? Lamentablemente nos olvidamos de Dios. Cuando estábamos pasando adversidades, por pruebas difíciles, escasez, penurias, nos aferramos a Dios. Pero cuando pasa la adversidad y viene la abundancia, nos olvidamos de Dios. Nuestra fe es probada constantemente, todo el tiempo. Adversidades o prosperidad. Y la prosperidad es muy peligrosa para la vida espiritual. El confort, la comodidad, cuando todo está de maravilla, estás teniendo éxito, promociones, te va muy bien. Qué peligroso es para el alma, para la vida espiritual. Muy bien. Y entonces dice el texto bíblico que Andrés dijo, bueno, aquí hay un muchacho, un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. En el libro Usos y Costumbres de la tierra, de las tierras bíblicas, aprendemos mucho el aspecto sociocultural de la época de la Biblia. Y saben ustedes que los panes de cebada era una comida de pobre. Sí. El pan de cebada era más barato que el pan de trigo, harina de trigo, que también había, por supuesto. La harina de trigo era más cara. El aceite, que tenía múltiples usos, era de oliva solamente. Ellos no sacaban de palma o de vegetal, ellos simplemente era de oliva, era todo lo que conocían. Era un artículo de lujo. ¿Saben ustedes que en las tierras bíblicas, en la época de la Biblia, del Nuevo Testamento, la gente no tenía un closet lleno de ropa? ¿Sabían ustedes eso? Solo tenían la mudada que se ponían. Por eso tiene sentido lo que Juan el Bautista dijo a la gente que llegaron donde él: el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. ¿Se acuerdan? Entonces, la ropa de ellos era la túnica y la capa. En el Antiguo Testamento, cuando usted estudia las leyes de Moisés sobre préstamos, por ejemplo, llegaba el pobre y empeñaba, porque se empeñaban artículos, se empeñaba la capa. La ley de Moisés dice que si al anochecer el pobre no ha llegado con el dinero, devuélvele su capa porque es su abrigo. Y por eso tiene sentido lo que escribe Santiago en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, donde dice: ay de vosotros ricos, que vuestra ropa está llena de polilla y de moho. Los pobres no tenían un closet. La ropa era muy cara. La ropa se abarató con la revolución industrial, cuando se inventaron las máquinas para tejer. Ante todo era manual, se tejía manualmente. Aquí hay un niño
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, 2 pescaditos. Y entonces dice el texto bíblico, versículo 10. Vamos a volver al final de este mensaje a ese versículo 9. Hay algo muy poderoso y muy profundo para aprender para nosotros en el versículo 9. Pero vamos al versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Noten esto. Vamos al 10, versículo 10. Ahí hay algo interesante. No pasemos superficialmente por el texto. Y Jesús dijo: hagan que se recuesten. Déjenme plantearles esto. El texto bíblico lo que quiere decirnos es esto. Cuando nosotros tenemos quizás invitados o también en la casa, los niños están jugando, la mamá está cocinando y preparando. Cuando ya todo está listo, ¿verdad? Cuando ya está la comida lista, entonces llaman. Usemos figurativamente la expresión, tocan la campanita. Y ya todos saben que ya todo está servido, ¿verdad? No llamamos a nuestros huéspedes a que se sienten si la comida no está servida, si no está todo listo. Cuando ya todo está listo decimos: pueden pasar, ¿verdad? ¿Y dónde está la comida ahí? ¿No están viendo el punto? ¿No ven el punto? ¿No ven la lección para nosotros? No está la comida. No hay nada servido. Jesús dice que se sienten a la mesa. Confianza, seguridad. Déjenme ilustrar este punto con esta anécdota que ya todos la conocemos. En aquella región de aquel país donde había una severa sequía y estaba causando estragos, llegaron el domingo y dijeron: vamos a orar para que Dios envíe lluvia. Y terminaron de orar y este niño sacó un paraguas y todo el mundo le dijo: ¿y por qué has abierto el paraguas? Y el niño dijo: bueno, no hemos orado para que llueva. Necesitamos ser consecuentes con nuestra fe. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hice énfasis en que nosotros somos una congregación de creyentes incrédulos? Parece contradicción, ¿verdad? Creyentes incrédulos. Jesús nos enseña a confiar. No tenemos nada, no hay nada a la vista, pero yo creo. Yo creo. Y dice el texto en el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Otra lección aquí. Fíjense, es interesante que el maestro, que pasa toda la noche solo orando en un lugar desierto,
El maestro que nos enseña a orar sin cansar es nuestro modelo de oración. Aquí nos enseña el poder de una oración corta. Orar por los alimentos. ¿Cuáles fueron las palabras que él empleó en esa oración por los alimentos? Gracias. Sirvan. Gracias, Padre. Sirvan. Mateo 26, cuando estaban sentados en esa última cena, dice el texto que dio gracias. Punto. Y sirvió. Y entonces repartió y se dio el milagro de la multiplicación. Entonces el Señor nos enseña una lección de matemáticas aquí. Aquí hay una ecuación. Nos dice 5 más 2 no es 7. 5 más 2 es 5,000. 20,000. Imagínense, 20,000 panes o más, porque dice que agarraron cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo el Señor, recojan para que nada se eche a perder. Es un golpe tremendo que uno siente y que yo siento. ¿No lo sientes? ¿No sientes en tu corazón un golpe? Que no se desperdicie la comida. Y recogieron como 12 cestas, dice. De los panes, no dice de los pescados. Me llamó también la atención. Se comieron todo el pescado y sobró panes. 12 cestas. ¿Cuánto desperdicio de alimento hay, especialmente en nuestro país? Y nos ponemos a pensar de cuánta gente se muere de hambre. ¿Cuánta gente no tiene nada para comer? Y el Señor nos enseña allí a no desperdiciar la comida. Hay infinidad de lecciones para nosotros en este pasaje, en esta señal. Pero todo comenzó, la plataforma, todo lo que da inicio a la multiplicación milagrosa es un gesto. No debe ser pasado por alto en nuestro análisis y reflexión de esta cuarta señal. Un gesto sencillo, simple. Volvamos al versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. No seamos superficiales. Démosle la relevancia que debe de darse a este versículo. Está este joven, este niño, escuchando. Él está jugando, los niños están jugando, pero todos lo están oyendo, ¿verdad? Y él oyó la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Y él oyó la respuesta de Felipe y la respuesta de Andrés. Pero él ofreció y le dijo a Andrés: ofrezco mi almuerzo. Noten eso, los niños son tan sencillos y sinceros, genuinos,
yo doy mi almuerzo. Qué interesante es pensar que solo un niño se acordó de llevar almuerzo. Nadie más se acordó ni pensó. Pero el niño llevó su almuerzo, era de él, era su comida. Pero el niño dio lo que él tenía. ¿Lo ven? Ahí está la base, está el fundamento de todo lo que ocurrió. La generosidad. La generosidad. Nos enseña aquí una gran lección. Y la lección es esta. Anótala en tu corazón. Escríbela. Pon en manos de Dios lo poco que tengas. Y Dios hará lo demás. La viuda pobre echó 2 blancas. Era todo lo que tenía. Y lo dio. La viuda de Sarepta en la época de Elías, cuando había sequía en el reino del norte, en Israel, por 3 años, salió a recoger leña y el profeta la encontró y le dijo: ¿tienes de comer? Ella dijo: un poquito de harina, lo último que me queda, y un poquito de aceite. Ahora mismo estoy recogiendo leña, voy a preparar el fuego para hacer la última tortita que me queda, la última hojaldre para mi hijo y para mí, y después me voy a echar a morir porque es todo lo que tengo. El profeta le dijo: haz una primero para mí. Primero para mí. Porque Dios dice que la harina no se va a acabar y el aceite no se va a acabar. Y dice la Biblia que ella lo hizo así. Fe y obediencia. Aquí hay una gran lección. Nos enseña a no confiar ni esperar ni tener esa mente terrenal. Solo lo que veo, solo lo que tengo, solo las posibilidades humanas. No puedo, no se puede, es imposible. Pon en manos de Dios lo poco que tengas, tus pocos recursos, que Dios hará el resto. Esa es la lección que nos enseña aquí. Una lección de fe. ¿Hace Dios milagros? Necesitamos aprender a confiar